Buenos días. Buenos días. En este video vamos a hablar sobre el dinero y sus funciones, sus usos, su utilidad y las diferentes modalidades que adopta dentro del capitalismo. El dinero es un invento social. Esto quiere decir, no surgió con el hombre, sino durante muchos años los hombres vivieron sin dinero. No necesitan intercambio. Eran autosuficientes. El dinero surgió conforme fue desarrollándose la división del trabajo, la aparición de diversas actividades, los excedentes y por consiguiente iniciaron los intercambios entre las distintas grupos, sociedades. Y ese es el dinero. Voy a poner una lámina que nos apoyará para esta exposición. Si me dan permiso. Bien. Bueno, muy bien. Entonces, pasemos en esta primera lámina a definir qué es el dinero. En la actualidad, el dinero es un conjunto de activos que las personas tienen y poseen, ¿sí? El dinero, de alguna manera, es riqueza, ¿sí? Yo tengo dinero en la bolsa y con ese dinero puedo salir a la calle, acudir al mercado y comprar cualquier bien o servicio. Entonces, yo cambio dinero por un bien o servicio, ¿sí? Entonces, primera definición, el dinero es un activo. En economía, en contaduría, un activo es todo lo que una persona posee, es dueña de, ¿sí? Y en ese sentido es la riqueza. El dinero que logremos acumular finalmente es parte de nuestra riqueza, ¿sí? Tiene varias funciones, sirve para comprar y pagar, sirve para medir valores, ¿sí? Y sirve para acumularse. Puede ser una moneda, puede ser un billete o puede ser dinero que yo tengo en el banco y es dinero electrónico, con el cual yo puedo, sin tener los papeles, billetes y monedas en la mano, yo puedo comprar, adquirir con el uso electrónico de este, ¿sí? Bueno, como yo decía, iniciando esta charla, no existía dinero cuando el hombre primitivo era recolector, era cazador, era pescador y vivía en comunidades. No existía el concepto, esto es tuyo, esto es mío, sino era un concepto de riqueza de todos, era un concepto comunal, ¿sí? En este sistema, en el sistema comunal, de la propiedad comunal, los bienes eran propiedad de todos. Esto es lo opuesto a la propiedad privada, que es cuando los hombres empiezan a decir, esto es mío, empiezan a apropiarse de lo que encuentran alrededor. Puede ser que sea producto de su trabajo, pero también puede ser producto del despojo, de la guerra contra otros pueblos, al cual le despojan, le quitan sus riquezas que ellos habían acumulado. Y esto es la historia de todos los días de la humanidad. Entonces aparece la propiedad privada, aparecen propietarios, deja de ser sedentario el hombre, el ser humano, hombres y mujeres, y aparecen divisiones del trabajo, aparece el comercio, aparece la agricultura, la ganadería, ¿sí? Y entonces empezaron a surgir necesidades no cubiertas por ellos, pero que otros pueblos
sí podían proporcionar, ¿sí? Y bueno, la primera acción de intercambio fue el trueque. El trueque era el intercambio directo entre productores, ¿sí? Yo producía un bien, me sobraba y lo podía cambiar por otro bien. Y este era el trueque, ¿sí? Como señala esta imagen que tenemos aquí. Sin embargo, el trueque tuvo también algunas dificultades. Y una de las dificultades es no saber en qué proporción se cambia un bien por otro. Esta caricatura nos permite ver cómo luego sucede el intercambio. Este señor ya cazó un jabalí con el cual puede comer varios días una familia, y este señor quiere cambiarle un collar de piedras por su jabalí, pero tiene un garrote junto. Y entonces luego en esas transacciones se utilizaba la fuerza, ¿sí? El despojo. Tuvo ventajas y tuvo dificultades, ¿sí? Bueno, en sus inicios, primeramente el trueque se hizo entre personas cercanas, ¿sí? Había un intercambio, pero previo a este intercambio debe haber un acuerdo. ¿Cuánto quieres por tu producto? Quiero tanto. Bueno, yo no tengo tanto, te ofrezco esto. Y así se llegaba a un acuerdo. Pero después de esto empezaron a surgir comercio, personas que intercambiaban bienes de un asentamiento humano, de una población a otra, y ellos ya empezaron a ver cuál era la proporción en el que se cambiaba, ¿sí? Y empezó a haber un precio medio de todos los bienes. Y finalmente, dicen que información es poder. Los comerciantes, al tener información, ellos fijaban el precio mínimo para poder vender al precio máximo y tener una utilidad, ¿sí? Bueno, aquí vemos un mercado, un grabado de un mercado de la antigüedad, ¿sí? Entonces, había dificultades en el trueque, había veces que para que tú cambiaras un bien que tú necesitabas, tenías que cambiar tu bien por un bien, luego por otro, y al final ya podías hacer la transacción que necesitabas. Era necesario varios intermediarios, ¿sí? Pero cuando surgen los vendedores, los comerciantes, los mercaderes, empieza a facilitarse todo. Porque, ¿qué pasa? Yo le vendo al mercader mi bien y él tiene muchos bienes y me lo cambia. Así empezaron los comerciantes, ¿sí? Y entonces, finalmente, después de esto, apareció una mercancía, un bien de todos ellos, que empezó a ser el equivalente general y empezó a ser utilizado como dinero, ¿sí? Bueno, aquí están las ventajas. De alguna manera, pues, había ciertas ventajas, había ciertas desventajas. Por ejemplo, ventajas, no había necesidad de terceros, se ampliaban las relaciones comerciales, pero las ventajas eran también muy grandes, lentitud en las transacciones, injusticias en el cálculo exacto, desconocimiento del valor, ¿sí? Y sobre todo de que también los bienes que uno tiene tienen un periodo de caducidad. Si yo mato un animal de granja, mato un ave, una gallina, la tengo que vender, pero tengo que venderla antes de 24 horas porque se va a echar a perder, ¿sí? Y entonces debo venderla rápido, pero si no encuentro comprador, a lo mejor tengo que comerme yo mi gallina o hasta tirarla. Hay más desventajas. Y entonces surge el dinero.
Y la primera modalidad que tuvo el dinero fue de ser una mercancía que todo mundo aceptaba. Una mercancía que era de aceptación general, ¿sí? Dice, era el dinero mercancía, la cual consistía en un bien que representaba el valor, el dinero, en el cual tenía un valor intrínseco que se podía utilizar también para el consumo final, ¿sí? Es decir, esta mercancía tenía una doble función. Podía consumirse como mercancía, pero si yo no la consumía, la guardaba y duraba muchos días, mucho tiempo sin echarse a perder. Y entonces ya podía servir como dinero para después cambiarla por otra, porque todo el mundo la aceptaba. ¿Sí? Vean aquí, tenemos el caso de los aztecas y los pueblos mesoamericanos, que el cacao era la base de sus transacciones. El dinero que usaban el imperio azteca y los mesoamericanos con la llegada de los invasores españoles, que por cierto se van a cumplir 500 años de la derrota de la Gran Tenochtitlán y la colonización del país por los españoles y el consecuente saqueo de nuestras riquezas que fueron llevadas a España. Fuimos colonia, se van a cumplir 500 años. Bueno, ellos querían el oro, los conquistadores, en un afán de codicia, del dinero fácil, buscaban el dinero, el oro, el oro. No lo encontraban. Y si lo encontraban, los pueblos no le tenían aprecio. El cacao se dieron cuenta los ambiciosos españoles conquistadores que el cacao era el verdadero dinero y empezaron también a atesorar el cacao. En los pueblos mesoamericanos, el cacao fue el primer dinero que se utilizó. Y miren, acá tenemos este códice en el cual nos señala por qué tantas unidades de cacao o de pieles, que era otra moneda también, se cambiaban las cosas, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, 5 fardos de cacao, sí eran igual a esto, ¿no? Y todo se tasaba en base al cacao. Acá dice la tasa en la cual se cambiaban. Sin embargo, desde años previos a México, a la conquista de México, se dieron cuenta los comerciantes y la gente que hacía intercambios que el oro era el material, la mercancía que más les gustaba, que más demandaban y más aceptaban. Y entonces el oro se convirtió en la mercancía equivalente general o la primera modalidad que tuvo el dinero. Bueno, el dinero, el dinero como medio de intercambio, de acumulación, etcétera, debe tener las siguientes características. Primero, ser de fácil manejo, que podamos llevarlo en la bolsa. Y es más, mientras más pequeño sea, mejor, para que los ladrones ni vean que llevamos dinero. 2, de aceptación general, que todo mundo lo acepte y incluso lo quieran, hasta idolatre el oro, rinde culto al oro. Tercero, que pueda ser divisible y volver a reconstituir sin ningún problema, ¿sí? Yo no sé si el cacao se partía medio cacao y se vendía, pero el oro sí. El oro se parte a la mitad y no pierde sus propiedades. O se puede fundir y no pierde no pierde gramos con cambiarlo de estado. Otros materiales sí pierden gramo al cambiarlo de un estado a otro. De fácil manejo, de aceptación. Y lo último, que no pierdan sus propiedades físicas a lo largo del tiempo. Quizás el cacao después de 20 años ya no sea el mismo cacao y ya no se acepte.
pero el oro tiene miles de años y no ha perdido sus propiedades. Acá tenemos dos piezas de monedas de oro de antigua, y el oro sigue siendo la expresión de la riqueza mundial, y tenemos un hermoso ejemplo de ello, la onza Troy de oro puro que México emite desde el año del centenario de la independencia, 1910, el centenario famoso, y es una onza de oro. En la actualidad vale 38,000 pesos una onza de oro, ¿sí? Se siguen acuñando estas monedas porque representa y concentra la riqueza. Y aquí hablábamos también de valor intrínseco. El valor intrínseco es cuando una moneda, sí, tiene el mismo valor. Es decir, una monedita de oro vale lo mismo que se está vendiendo, ¿sí? Tienen el mismo valor intrínseco. Viéndolo en términos de la teoría del valor de Smith y de Marx, el valor es el trabajo. Y entonces cuesta el mismo trabajo producir una moneda de oro que los bultos de maíz, por ejemplo, ¿sí? Es el valor intrínseco, el valor que tiene de por sí el valor real que tiene una mercancía. Bueno, ahora bien, ya el dinero, ya lejos de sus formas, sus modalidades, tiene funciones. El dinero sirve para varias cosas, ¿sí? Para que un bien pueda ser calificado como dinero, se deben satisfacer los siguientes criterios. Ahí dice 3, pero en realidad son 4 criterios, porque vamos a hablar de uno al final, y que son las principales funciones que cumple el dinero en un sistema económico moderno. Bueno, eso ya lo digo desde la época de Marx, desde antes. La primera función es servir de medida de valores, ¿sí? En este sentido, el dinero le da cuerpo, por decirlo así, sirve de molde para que las demás mercancías expresen su valor, lo que no pasaba con el trueque. No había un molde, no había una unidad de medida, un litro, un kilogramo, etcétera, para expresar su valor, ¿sí? Ahora ya tenemos un molde que es la unidad monetaria. Pueden ser pesos, pueden ser euros, pueden ser dólares, ¿sí? Y entonces de esta manera, se permite comparar el dinero y las mercancías entre sí, ¿sí? Entonces el dinero tiene primeramente esta primera función, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos un mercado público que conocemos muchísimos en México, muy de México, y acá dice cuánto vale cada mercancía. Y acá dice vale 3 pesos el kilo. Aproveche, marchantita, 5 pesos el kilo. Entonces, aquí ya el dinero está sirviendo de molde para que ahí se mida el valor. ¿Cuánto mide el valor de esta cantidad? Vale 5 pesos el kilo, 3 pesos el kilo. Primera función, medida de valores. Segunda función, medio de circulación. Esta es la más común de todas, las que todos realizamos. Hasta un niño, cuando le dan su domingo, cuando le dan un billetito, antes decían una monedita, pero ahora ya casi no sirve mucho. Bueno, una monedita de 10 pesos, de 5 pesitos, el niño se va a la tienda y compra lo que le alcance. Y entonces eso es medio de circulación, cuando el dinero es intermediario para el proceso de circulación de las mercancías. Sí, sí, tiene que ser dinero en efectivo. Entonces el dinero cumple esta función, es momentánea, porque una vez que el dinero pasa de manos, esta persona deja de ser propietario del dinero y ahora es propietaria de la mercancía que le están vendiendo. Y ahora el dinero le pertenece a esta vendedora, ¿sí? El dinero simplemente
es un vehículo de intermediario y de la circulación. Luego, esta señora, con este dinero y la suma de todo lo que vendió, vuelve a ir a comprar a la central de abastos o a los proveedores, les paga. Y ahora ya no le pertenece a ella el dinero, sino le pertenece a otros vendedores. Y así el dinero va de mano en mano y está circulando. Y el dinero simplemente facilita la circulación de las mercancías. Aquí esta persona, si fuera trueque, ya cambiando lo que él produce y le da su trueque a esta señora. Pero ahora no tiene que hacerlo. Ahora tiene un elemento que se llama dinero y que permite el intercambio de todas las mercancías. En el capitalismo todo es mercancía, jóvenes. Todo se compra y se vende. Hasta los sentimientos más puros en el capitalismo se compran y se venden. Todo se compra y se vende. Y la segunda función es medio de circulación. Bien, y nos vamos a la tercera función, que es medio de acumulación o medio de atesoramiento. Bueno, las personas también quieren guardar su dinero, ¿sí? Y entonces quieren ir acumulando dinero, ya sea para irse a un viaje al fin de año, comprarse un horno de microondas, comprarse una bicicleta, en fin. Entonces guardan dinero. Y entonces esa función del dinero de poder guardarse sin perder sus propiedades se le llama medio de acumulación, atesoramiento. ¿Sí? Acá abajito, dice, la función del dinero como medio de atesoramiento se debe que, dada su condición de representante universal de la riqueza, puede comprarse cualquier mercancía y se puede guardar en cualquier cantidad, ¿sí? Y aquí yo le agrego, sin que pierda sus propiedades o que pierda su valor. De ahí que la acumulación de riquezas y tesoros tome forma de acumulación de dinero. Sí, eso de guardar el dinero debajo del colchón es una forma de acumulación. Eso de meterlo al banco también es una forma de acumulación. Eso de comprar euros, comprar terrenos, invertirlo en algo que no pierda su valor, es también algo muy importante. Si yo tuviera mucho dinero, quizás compraría euros, ¿sí? O dólares, o compraba centenarios, o compraba terrenos, obras de arte, bueno, los artistas, ¿no? Y a lo largo, lejos de devaluarse, mi dinero ahí está. Eso se llama medio de acumulación o medio de atesoramiento. Y cuarta función, y acá tenemos que ver con el crédito. Yo me estoy basando en todo lo que escribió nuestro compañero Jacobo, el maestro Jacobo de la prepa Zapata, insertó también esta función del crédito. Bueno, ya recientemente, desde hace algunos años, muchos años, con la crisis del 29 y desde antes, los vendedores se dieron cuenta de que una forma de poder vender sus mercancías era a través de el crédito, ¿sí? Y el crédito es cuando una tienda o un vendedor te puede dar el bien y servicio sin que tú le pagues en ese momento todo el dinero que vale. Y estás tú haciendo, por escrito, desde luego, una promesa de pago. Y esa promesa de pago se le llama crédito. Tú puedes pagarlo a 6 meses, etcétera. Y acá tenemos estas imágenes de, digamos, de la tarjeta de Coppel, Bancoppel, con el cual ustedes simplemente pueden ir depositando al banco. Y aquí vean cómo también se están fusionando las empresas con el capital financiero y obviamente van a cobrar intereses. Es el caso de Electra, ¿no? Que es famoso. Las dos son muy famosas. Electra también vende
electrodomésticos, bicicletas, todo eso, zapatos, todo lo que puede, a la gente que no cuenta con todo el dinero para comprar en efectivo y acepta los intereses. Y además es un ahorro mal entendido, porque al final quizás el comprador casi al doble como si lo pagara en efectivo. Y todo ese dinero, Electra, Bancoppel, se lo están llevando desde una perspectiva financiera. Es doble ganancia. La ganancia de la venta de mercancías o la plusvalía que obtienen de la explotación del trabajo y la ganancia financiera de los intereses. Y entonces así sale la cuarta función de servir de medio de pago. El dinero actúa como medio de pago cuando la compra-venta de la mercancía se efectúa a crédito. Y entonces el dinero ahí sirve nada más para pagar, estar pagando. ¿Sí? Y en este caso ya se dio previa a la circulación de mercancías. Ya la segunda función del dinero de medio de circulación dio la circulación sin dinero. Simplemente se dio con una promesa de pago. Ah, pero va a estar entrando dinero después y a lo mejor hasta más dinero por los intereses, ¿sí? Y entonces a eso se le llama medio de pago. El dinero es para cumplir las promesas de pago, ¿sí? Cumple la misma función en las operaciones de préstamo, los impuestos, etcétera. Entonces, es un pago a posteriori, es un pago después de la transacción, ¿sí? La función del dinero como medio de pago hace posible la liquidación recíproca de las obligaciones deudoras y economizar este dinero en efectivo. Bueno, y aquí debía estar esta lámina antes, lo que yo dije, las funciones del dinero. El dinero debe ser, estas no son funciones, estas son características. Debe ser durable, que debe durar mucho tiempo, sin perder sus propiedades físicas, transportable, de fácil manejo, de fácil transportación. Imagínense cuando las transacciones se hacían con cabezas de ganado, había que llevar el ganado hasta quién sabe dónde para vender como trueque. Divisible, lo que también les dije, poder dividirse y subdividirse en pequeñas partes a voluntad. Pero, ¿qué pasa? El único material que lo puede hacer son los metales preciosos, el oro y la plata, ¿sí? No se puede partir media cabeza de ganado, no, ahí se vende completo, pero con dinero sí. Y otro homogéneo, debe ser la misma, cualquier unidad de dinero debe ser igual al de la más. Bueno, y entonces cuando fue el oro, entonces empezaron a falsificarlo. Entonces debe ser controlado. Se falsificaba el oro, miren, hacían una moneda de un metal menos caro, cobre, por ejemplo, ¿sí? Y encima le echaban una capa un baño de oro, le dice. Sí, por eso no sé si ustedes sabían que antes, cuando pagaban con monedas de plata u oro, la gente las tiraba al suelo. Y el sonido de la plata o del oro eran muy diferentes al de un metal no tan fino como ellos, ¿sí? Y después esto quedó a cargo del Estado. El gobierno era el que acuñaba las monedas, le ponía su sello y evitaba la falsificación. Desde luego que los castigos por aquellos que falsifiquen dinero son castigos más severos que si ustedes mataran a una persona. El único que tiene la capacidad de acuñar monedas en nuestro país, la autoridad, el Banco de México. ¿Sí? Bueno, muy bien. Y entonces el oro es insuficiente para tantas transacciones. Ya desde la antigüedad es suficiente. ¿Por qué? Porque también la gente lo acumulaba.
no quería sacar su oro y entonces le daba miedo perder su oro. Y entonces lo que hacían eran guardarlo y comprarme. Los seres humanos somos codiciosos por naturaleza. Y entonces hubo necesidad de que una autoridad se hiciera cargo de la emisión de dinero. Y ese se le llama dinero fiduciario, cuando se sustituye el dinero metálico. ¿Y quién era el que se iba a hacer cargo de eso? El Estado, el gobierno, la autoridad, ¿sí? Y con ello se crearon billetes o monedas de menor valor. Y entonces aquí ya el valor intrínseco de una moneda de cobre que dice que vale 100 pesos no va a ser igual al valor que tiene una moneda de oro que dice que vale 100 pesos. Ya uno es signo de valor, ya perdió su valor intrínseco, ¿sí? Por ejemplo, un billete, el billete de 500 pesos, ¿cuánto puede costar producir ese billete? Yo le calculo 10 pesos porque lo hacen en serie. Vale 10 pesos un billete de 500 pesos. El valor intrínseco de ese billete de 500 pesos es ínfimo, ínfimo. ¿Sí? Es una centésima parte de lo que vale. Bueno, la aparición del papel moneda fue un invento de los chinos. Y no he leído, pero yo deduzco de que fue como los chinos siempre fueron muchos millones de chinos, pues ya el oro ya no era suficiente para ellos y entonces inventaron los chinos el papel moneda, con muchos sellos, obviamente, muy, muy seguros. Cuando llegó Marco Polo, después de los viajes a China, ahí por el siglo XII o XIII, sí, ya casi el Renacimiento, se sorprendieron los europeos de que trajo esos papelitos que eran los billetes. No lo podían creer. ¿Cómo un papelito equivale a hacer transacciones? No lo podían creer. Sin embargo, hoy sabemos que un billete de 500 pesos tiene un alto valor y lo cuidamos, que no nos lo robe, que no nos confundamos, etcétera. Pero todo mundo lo acepta porque es el Estado el que está dando este respaldo y el Estado también hace leyes. Por ejemplo, en México las monedas tienen curso legal y forzoso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que utilizarlas a la de a fuerza, ¿sí? A la de a fuerza. Es un delito no utilizar la moneda nacional. No podemos decir, señor, págueme con dólares o otro cambio con dólares. Tenemos que aceptar la moneda nacional, ¿sí? Y entonces ahora ya aceptamos billetes y monedas. Y este es un signo de valor. Acá tenemos algunos billetes del siglo XIX, no tienen ahorita ningún valor y quizás un valor numismático también muy, muy, muy poco, porque se emitieron muchos de estos billetes y la revolución vino todavía a darle más en la torre. En la antigüedad los bancos podían hacer billetes. Mire, por ejemplo, ahí dice Banco Minero de Chihuahua, Banco de Londres, México, eran bancos privados y podían hacer, pero dentro de su área de influencia. Era como un vale. Decían, bueno, lo respalda, hagan las transacciones, pero si quieres cambiarlo por oro, llévate tus billetitos, tus papelitos al banco y el banco te lo cambia por oro. El banco lo estaba respaldando. Y empezaron a tener aceptación en la población mexicana, especialmente en los sectores ricos. Desde luego, pero en la segunda década del siglo pasado tuvimos una catástrofe demográfica, militar, económica, sobre todo social, política, y fue la Revolución Mexicana. ¿Qué hicieron los distintos bandos revolucionarios? Llegaban a algún estado y hacían sus propios billetes y obligaban a que los aceptaran. Y entonces a la población les llamó bilimbiques, porque al final no valían nada. Llegaron a tener
no estaban respaldados por nadie, era un fraude y la gente no los aceptó. Incluso, yo hice mi tesis sobre política monetaria en México, leí que después de la revolución, en 1925 se imprimieron los primeros billetes, la gente no los quería, no los aceptaba. No podían olvidar lo que pasó con la revolución, y además las bandas de falsificadores, porque eran muy buenas. Hubo bandas en México de falsificadores, increíblemente hacían el papel igual, jóvenes. ¿Sí? Entonces la gente nos aceptó. Fue hasta 1925, muchos años después de la revolución, cuando empezaron a crear monedas metálicas y empezó poco a poco a aceptar la gente el papel moneda. Acá tenemos dos ejemplares hermosos de los billetes. Yo tengo los dos, muy viejitos. Tengo dos billetes viejos, una rarísimo ya encontrarlos. No muchos años lo encontraban en los sapos. Este el billete de 5 pesos es la famosa gitana, y este es el billete de 1 peso. Este billete duró 40 años más o menos sin perder su valor por la inflación, ¿sí? Era mucho dinero. Cuando yo era niño era mucho dinero. Que nos dieran 1 peso era mucha lana. Nos daban un 20, ¿sí? Eso también dicen, dale su 20, porque durante muchos años una moneda de 20 centavos compraba como una moneda de 10 pesos aproximadamente. ¿Sí? Bueno, seguimos con la siguiente lámina, que ya se trabó esta cosa. Ya se trabó. Bueno, continuamos en lo que se destraba. Sin embargo, después los billetes ya tuvieron total aceptación entre la población. Acá hay otra colección de los años 70. Vean este billete de Emiliano Zapata, un bonito billete, la corregidora, el billete de Francisco I. Madero, y hasta llegar al billete más moderno que tenemos en la actualidad. Ya hay otros billetes nuevos, hay uno de un ajolote, no los he visto, hay un ajolote y está, me parece que también de los héroes de la independencia. Se van a ir sustituyendo los antiguos billetes y monedas. Ya hay una moneda nueva de 20 pesos, muy pequeña, y va a ir sustituyendo a las monedas de 10 pesos, porque ya mucho bulto. Ya 1 pesito es morrayita, jóvenes. Ya no hay cambio de 50 centavos, ¿sí? Entonces se tiene que ir reacondicionando el sistema monetario en México. Bueno, y tenemos después otra, el dinero fue sufriendo otras modificaciones, ¿sí? Y en los años 50, jóvenes, los bancos norteamericanos emitieron sus cheques. Y entonces era muy fácil, a los clientes les dan un talonario y firman y no tienen que estar pagando. Simplemente en el banco tienen una cuenta de banco y un depósito y lo ponen. Y además también pueden poner la fecha cuando te pagan. Y puede ser que te la pongan a 1 mes, a 15 días, y es cuando tú puedes cobrar, ¿sí? Y entonces ahí el pagador, como tiene eso, él pone las condiciones. Y también el cheque nos sirve no andar con efectivo, ¿sí? Porque luego los talleres, las pequeñas factorías van a cobrar los cheques, los asaltan y está la bronca, ¿verdad? Entonces mejor se llevan el dinero y después lo cambian con toda calma y y ya pueden hacer sus transacciones. Esto aumentó la cantidad de dinero en circulación, porque este papelito es dinero finalmente. Funciona como dinero, como medio de intercambio y facilita la circulación. Sí, bueno, después tenemos otro, el dinero electrónico, jóvenes. Ahí por los años 60 surgió las famosas tarjetas de crédito, ¿sí? Entonces fue toda una revolución. Y en ese entonces la electrónica, ni siquiera la cibernética, ni siquiera se pensaba. Cuando yo era pequeño, joven, iba uno al supermercado
y había hasta cajas, decía, tarjetas de crédito de este lado. Se tardaban, jóvenes. De por sí que las cajas iban, las empleadas iban marcando el precio. Tin, 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 tin. Va uno, y tin, iban marcando el precio. Y ahora ven que con el escáner, pi, 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 iban pasando. Y las tarjetas de crédito, había una plancha, la planchaban, y ahí estaban los datos de la tarjeta de crédito. Podían robarla y falsificarla como ahora igual, y firmaban los clientes. Y entonces los empleados tenían un librito que cada diario lo cambiaban, y ahí estaban las tarjetas que estaban rechazadas. Y entonces antes de hacer la transacción no puede, porque su tarjeta o no tenía fondos o estaba robada o cualquier cosa. Y entonces la cancelaban. Surgía. Ahora con la moderna tecnología, ya las transacciones se hacen de volada, ya hay tarjetas de débito. Antes nos pagaban con dinero en efectivo aquí en la universidad, nos pagaban un cheque y todos los maestros nos íbamos a cobrar al banco y nos tardábamos 2, 3 horas y era bonito, pero nos pagaban todo el dinero y ahí nos íbamos cuidando y administrarlo. Ahora nos pagan una tarjeta de débito. Ya ni siquiera recibimos todo nuestro dinero. Y entonces lo que estamos haciendo es comprar, pagamos con la tarjeta de débito o retiramos del cajero y así vamos viendo. También tenemos banca en línea y desde el internet hacemos operaciones, compramos, pagamos, transferimos, ¿sí? Y acá tenemos también las tarjetas de crédito, hay tarjetas de débito, y todo esto ha multiplicado, sin duda alguna, las potencialidades del dinero. Ahorita en estos momentos el oro sería insuficiente. Si alguien quisiera, yo quiero mi oro ahorita, colapsa el mundo. Dicen que si juntaran todo el oro del mundo y lo hicieran en un cubo enorme, tendría 100 metros de diámetro. Todas las esencias de oro en el mundo cabría en un estadio, un cubo de oro. Eso sería todo. ¿Sí? No hay mucho dinero, oro en circulación. Y sin embargo, las transacciones son miles y miles de millones en todo el mundo. ¿Sí? Y ya la moderna tecnología ha facilitado todo esto del dinero. Y en la actualidad tenemos muchas modalidades del dinero. Hasta acá dejaríamos este video, hasta aquí. Y vamos a dejar una tarea, y esta tarea la voy a poner en la publicación de cada grupo, y esta tarea consiste en hacer un resumen con los 15 principales conceptos que se señalan en este libro, ¿sí? Deben estar las 4 funciones del dinero, surgimiento del dinero, el trueque. Todo esto deben definirlo, no nada más señalarlo. Tuve la oportunidad de calificar unas tareas en el parcial pasado y puse señalen 15, y entonces hubo quienes copiaban una plana de libro, una hoja de libro, el otro tenía 20 y nada más copiaban una, y de ahí sacaban las 15 ideas, ¿no? Luego hasta la palabra había ya era un concepto, y así. No, son conceptos fundamentales, que incluyan todos y cada uno de los conceptos, desde que inicia hasta que termina. Y la lectura también combinada con el video de la página 124 a la página 134, exactamente 10 páginas, 124 a 134, hagan una reseña del libro y va a ser la tercera tarea de este parcial. Jóvenes, estamos entrando ya a la recta final de este curso y ya tenemos nada más 4 o 5 semanas hábiles
Yo creo que 4 clases, porque la última seguramente va a ser para hacer exámenes, sí, y se acabó el curso. Entonces vamos a ir un poquito apresurados. Estoy seguro que vamos a terminar el curso. Vamos a leer, como se los prometí, vamos a terminar de leer todo el libro. Ya vamos a la mitad del libro, jóvenes. Y ahorita vienen conceptos ya no tan teóricos, sino muy descriptivos, y podemos avanzar más rápido. Nos vemos y espero que este video les sea de utilidad. Y repito, las instrucciones precisas van a estar en su plataforma. A los jóvenes, que estén muy bien.